Bueno, buenos días aquí a los alumnos que están aquí conmigo en la sala de Zoom, Padre Jesús y José Daniel, y saludos a todos los que van a ir ingresando, que van a ver la grabación. Vamos a empezar hoy con la clase que se llama Claves del Desarrollo Económico. Les pido, digo, como la otra vez, que participen, ¿no? Que pongamos o que ejerzamos los valores, los principios y valores de la doctrina social. Uno de ellos es la participación. Vamos a ver dentro de los casos de prácticos, de iniciativa de darse a cabo con inspiración en la doctrina, está la economía de comunión, y ahí sus estudiosos tienen una frase muy bonita, un pensamiento, un desarrollo de pensamiento muy bonito, que dice que la comunión es el último desarrollo de la participación. La participación, y ellos parten de la vida trinitaria, ¿no? De esa participación que tiene la Trinidad, de su vida, que al final es comunión, dicen ellos, pues así debería ser, y así lo piensan, ¿no? Como parte de esa llamado de la doctrina social de participar, pues hacer comunión, estar unidos, ayudándonos, ser solidarios, ser subsidiarios, ¿no? Entonces, si pueden participar, se los agradecería mucho. También les pido, no sé si ya lo hicieron, pero siempre sería bueno que llegaran con el estudiado, porque así se puede dar mejor participación, ¿no? Pues me dicen, ¿ven la pantalla completa? ¿La están viendo? Sí, ¿Sí? ¿Se ve completa? Sí, sí. A sí, ver, completo. vamos a ver, dice, la doctrina social de la Iglesia, reconociendo los principios de la ciencia y lógica económica, ha presentado en forma precisa los beneficios, alcances, excesos y límites de los elementos que potencialmente se constituyen como precursores efectivos de la generación de riqueza. Y bueno, ahí la primera cuestión, o lo más interesante desde el principio, es pues que la generación de la riqueza es algo que la doctrina social lo ve bien, digamos, no es algo que esté equivocado, ¿no? Que las riquezas no son condenadas jamás desde el principio, desde los padres de la iglesia, incluso del mismo Jesús, ¿no? En los evangelios nuestro Señor no condena la riqueza, sino su uso, el uso de la riqueza. Entonces nos pide que generen riqueza, es más, eso lo vamos a ver desde el Génesis, ¿no? Se nos pide que el hombre transforme el mundo. Pues la generación de la riqueza es algo deseado por la doctrina, sobre todo es deseado que la comparta. Eso es algo muy claro estas cuestiones de aplicación que vamos a ver al final, es generar riqueza, pero no quedarse con ella, sino compartirla. Es lo más importante, ¿no? Y entonces sí, hacer que la gente que tiene carencias, los que llama el Papa Francisco, los que están en las periferias, pues que gocen de ese beneficio, ¿no? Ese beneficio económico. Entonces, lo que la Iglesia ha propuesto, los precursores son, primero, iniciativa económica, la propiedad privada, la libre empresa, economía de mercado, el papel del Estado en este rubro, globalismo y desarrollo, medio ambiente y ecología. Lo que deberíamos tener en cuenta bien claro es el concepto o el principio, el concepto antropológico que tiene la doctrina, ¿no? Que tiene el cristiano y más bien el catolicismo acerca de la persona, ¿no? Es una persona, y lo vamos a ir viendo, que la persona es libre, que es digna y que está llamada a un fin último. Todo esto empapa lo que es la cuestión de las iniciativas económicas. Vamos a ver que todo está orientado a respetar la libertad, hacer efectiva la dignidad y ayudarnos al bien común. Aquí, como les decía la vez pasada, el bien común es el fin último, el desarrollo del bien común es el fin último del trabajo económico, y en lo personal nos ayuda en esas condiciones a llegar a nuestro fin último, que finalmente es la vida eterna, ¿no? Bueno, ya nos están entrando más personas. ¿Quién es tiene un número?
¿Puedes hablar? No sé si pueda, porque está como que es un teléfono, ¿no? Pero bueno, le seguimos. Bueno, lo que se me pasó y aprovechando que está, no sé si, padre, si puedes hacer una oración para empezar. Pues, Sí, está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénalos, enciende en ellos el fuego de tu amor, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te encomendamos, Señor, a todos los que estamos participando en esta maestría. Te pedimos por nuestro profesor, por todos los alumnos, para que podamos salir adelante en esta materia, en toda la maestría, para tu mayor honra y gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, continuamos, ¿eh? Entonces, en la iniciativa económica, y tanto en el compendio de la doctrina social de la Iglesia como en algunos documentos pontificios, se dice acerca de la iniciativa económica que es uno de los ámbitos de la libertad. O sea, cuando es ejercer la libertad en lo económico, es básico, ¿no? Y vamos a ir viendo que de ese ejercicio deriva el atender mejor las cuestiones económicas, ¿no? Es una fuente clave de riqueza, no solo económica, sino también creativa y relacional. Cualquiera que se imagine o se ponga a imaginar, por ejemplo, o a ver la historia de hay una película por ahí ahorita en Amazon de, de la gente que creó la BlackBerry, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Tienen una iniciativa, crean una compañía a base de un montón de sorteando muchos problemas, pero la creatividad que desarrollan es increíble, ¿no? Eso es un caso y eso pasa, por ejemplo, el caso de este señor de, este, de los iPhones, ¿no? Que también lo que hacía era una cosa maravillosa. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a crear, por ejemplo, que tendríamos ahora iPads o cosas por el estilo y lo que han generado, por ejemplo, en favor de la educación, ¿no? Entonces, la iniciativa económica es fuente de creatividad y la iglesia hace mucho, mucho hincapié en la naturaleza relacional, de la relación, de las relaciones, de las interacciones que ocurren entre las personas. Esa es una de las más grandes riquezas, ¿no? Y también es parte, y eso es algo que vamos a ver otra vez, nuevamente en las aplicaciones, es algo de lo que, por ejemplo, la economía de comunión y la economía civil hablan de reestructurar el tejido social por medio de las relaciones comerciales, ¿no? La subsidiariedad en sentido positivo y en sentido era negativo, ¿no? En los dos sentidos. La libre iniciativa es más eficaz que la acción del Estado. La libre iniciativa es además favorable al bien común. ¿Por qué? Pues porque resulta mejor que la acción del Estado, y eso es algo que encontramos en la doctrina social, en las encíclicas. Defiende que lo que uno crea le pone más empeño, ¿no? Y tristemente, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando algo no es tuyo, por ejemplo, estás ahí en un trabajo donde la burocracia es muy clásica, ¿no? Que te dicen, es que no le echan ganas, ¿no? Entonces, la iniciativa privada, cuando es algo, es tu empresa, cuando estás en un trabajo, cuando estás desarrollando una tiendita, pues le echan muchas ganas porque es tuyo y te sale mejor que con Azupo, por ejemplo, ¿no? Que las empresas tipo con Azupo, que luego ahí pues se da una corrupción muy grande, ¿no? También la libre iniciativa es favorable para el bien común porque lo que hace precisamente es generar riqueza y generarla de una manera más eficiente, ¿no? Como vimos arriba, más creativa. Y también la libre iniciativa es un derecho. En los documentos de la Iglesia observamos que la libre iniciativa es algo a lo que no, el Estado no debería intervenir y decir, aquí no.
hay situaciones en las que el Estado es subsidiario y también es solidario, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que la iniciativa no puede realizar, eh, o en las que se ve coordinada por la acción del Estado. No sé si piensan en algún ejemplo ahorita de qué parte del desarrollo económico es importante y en el cual el Estado por lo menos coordina. ¿No tengan algún ejemplo? ¿Nadie? Sí, bueno, no sé si sea un buen ejemplo, pero algunas organizaciones como por ejemplo la CNDH, Puede ser. O sea, es una organización, pero la CNDH no está dentro del ámbito de de la la economía. economía, digamos, ¿no? Ujú. A mí se me ocurre, y es un ejemplo, ahí es un ejemplo de un buen manejo en un principio y ahora hemos caído en un abandono total. Un buen ejemplo en este caso es Pemex, ¿no? Cuando, si nosotros saliéramos a manejar ahorita, yo estoy en la Ciudad de México, del Estado de México, y salgo hacia Querétaro, me voy toda la carretera hasta Nuevo León, si yo convirtiera o tratara de ver de dónde salió todo ese recurso para generar toda esa infraestructura, pues tendría que hacerlo, convertir todo en barriles petroleros, ¿no? Por lo menos hasta la época de Salinas, digamos, hubiera sido así. O sea, la administración de Pemex le generó una gran cantidad de riqueza al país y no necesariamente tuvo que haber sido tan normada o tan dictada por el Estado, ¿no? Pero así fue. Y ahora, en estos tiempos, vemos que la administración de Pemex y el Estado tan metido cuando estamos en tiempos de una globalización eh, tan extendida, no ha hecho más que dañar la industria petrolera en el país, ¿no? Entonces, no sé si me explique, pero ese es un ejemplo, ¿no? No sé si... Y Cuba. Cuba está metida también en el Golfo de México y Cuba también tiene petróleo en aguas profundas y los que están desarrollando y explotando el petróleo de Cuba ya es Petrobras. O sea, el Estado es el que norma, el que dicta. Eso no lo puede hacer un particular, digamos. Ese marco normativo, pero la empresa que está sacando el dinero de ahí es de otro país. Ahí estamos viendo pues, cuestiones de globalismo, de cómo el Estado ahí sí necesita actuar, y además resulta más eficiente, ¿no? Entonces, la iniciativa privada es un derecho, pero no siempre está mal que el Estado intervenga, ¿no? Profesor, ahí por ejemplo quería dar un comentario. ¿Sí? Eh, en los países, por ejemplo, en México, que son países capitalistas en el sentido de la práctica económica, eh, por ejemplo, las empresas Bimbo o incluso la industria aguacatera de aquí de Michoacán, en donde gracias al libre mercado se puede como dar una aporte económico a varias personas que al momento de hacer la compraventa de productos, pues genera ganancia, no solamente para el que lo compra, sino para la empresa misma, pero también el Estado mismo no interviene directamente, pero sí supervisa como esa circulación del dinero, a que en cambio en el socialismo como en Cuba que mencionó, sí hay una intervención total del Estado y no de un particular. Digo, hay muchas maneras, ¿no? Y depende del cómo esté ordenado el Estado, precisamente, ¿no? De cada país. Pero yo no Sí, quiero decir que no se entienda que está a favor del comunismo de Cuba, ¿no? Pero no, es no, un no. ejemplo, Sí, es una manera de trabajar, ¿no? Y a lo que me claro. refería yo, perdón, Sí, estoy de acuerdo. a lo que me refería yo es que incluso en un estado que se declara económicamente se opera como socialista, han permitido la participación de empresas extranjeras para hacer cosas que ellos no pueden hacer, ¿no? Pero lo norman ahí. Aquí en México, así estaba pensado en la administración de Peña Nieto, ¿no? Con la famosa ronda uno, ronda tal, 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 tal. La idea era que se contratara a empresas extranjeras para extraer lo que Pemex ya no puede. Entonces es un ejemplo, ¿no? Simplemente es un ejemplo de que el Estado, hay ocasiones en las que tiene que actuar, o por ejemplo en el desarrollo, en los aeropuertos, ¿no?
también son cosas enormes que lo que hace el Estado es coordina, pero finalmente la iniciativa privada es la que lo hace, ¿no? Aunque aquí estamos viendo, aquí es un buen ejemplo de cuando el Estado se mete de más, ¿no? Y ahora está todo haciéndolo el ejército. Pero bueno, seguimos. La propiedad privada. Los argumentos escolares, fíjense que la propiedad privada es algo que ustedes, esta materia como la mayoría se entrelaza con muchas otras que van a ver en otro momento. Se me ocurre ahorita que se entrelaza van a ver las fuentes de la doctrina en la Sagrada Escritura y en los padres de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? También van a ver una materia que es relacionada con la ecología, con la ética. Entonces están todas interrelacionadas, ¿no? Aquí vamos a ver la propiedad privada según los argumentos escolásticos. No se ve tanto así como la escolástica por ahí, ¿no? Pero sí hay algo que se puede ver. La propiedad privada hace posible un orden social justo. Los bienes privados son más fructíferos porque se cuida más lo que es propio, es algo de sentido común, ¿no? Fomenta la cooperación social libre. Entonces, aquí tengo un librito y eso se empiezan a meter, a investigar, y resulta que el desarrollo de la economía como la conocemos hoy, por lo menos en todo el mundo, porque está globalizada, nace a ver si se lo alcanzan a ver y si se ve bien, no se ve bien, ¿verdad? No, no. Abajito se ve el nombre. Ok, es un libro Ajá. De un señor que se llama Giacomo Todeschini, que es un estudioso de la Edad Media, y estudia varias cosas, pero se mete bastante en la acción de la economía y de los orígenes del pensamiento económico por medio de las órdenes religiosas. Entonces él dice, la riqueza franciscana, está en italiano, pues creo que no lo han traducido al español, y dice de la pobreza voluntaria a la sociedad de mercado. Entonces, los que desarrollaron, y eso lo tengo yo, se los puse en uno de los documentos de lectura, como apoyo de lectura. Pueden ver ahí un resumen chiquitito, en el que habla que el pensamiento económico actual está desarrollado por los franciscanos, en el sentido de que ellos no tenían o no podían tener riquezas, pero la gente les donaba, ¿no? Entonces, están viendo que tiene un montón de cosas ahí, ¿qué hacemos con ellas, no? Y las ponen a trabajar. Desarrollan la contabilidad, o sea, les empiezan a llegar sacos y sacos de harina o gallinas, o lo que quieran. Tenemos que contar cuánto tenemos. Nosotros no podemos generar riqueza, pero sí podemos ayudar a los demás a tener prosperidad. Entonces es bien interesante, de manera muy simple, ¿no? Pero entonces, ese se llama así riqueza, en italiano es riqueza francescana, de la povertà voluntaria a la società di mercato, ¿no? Entonces ahí está muy recomendable. Ya tiene un resumen por ahí, ¿no? Pero ese se puede conseguir aquí en México. Si alguien lee italiano o se interesa, me dice y le digo cómo lo conseguí yo, ¿no? Sí, Luego, muchas gracias. ¿perdón? Sí, muchas gracias por la fuente. Ok. Y el señor ese tiene más, el Todeschini, relacionados con el tema. La cosa es que yo no he visto que esté en español o en inglés, que luego la gente lee más inglés, ¿no? La propiedad privada, según los documentos pontificios, nos dice, y es lo que les decía, ¿no? Que todo está en relación a la antropología cristiana, ¿no? Es conforme a la naturaleza del hombre y de la sociedad, de cómo nos relacionamos, ¿no? El trabajo debe procurar el acceso a la propiedad de los asalariados. Esto es algo que está desde el principio de la doctrina social porque está en la Rerum Novarum. ¿Se acuerdan, no? Pues ya la leyeron, ya la estudiaron como origen, como inicio, además es genial, en la que establece claramente que el trabajo, el salario debe ser suficiente para que el trabajador se haga de cosas que le permitan tener a su familia en un cierto bienestar. Es algo bien importante, ¿no?
en los documentos pontificios también la Iglesia dice claramente o se opone a las tesis socialistas de la propiedad comunal, ¿no? El derecho de propiedad se distingue de su uso. Esto es bien importante. Ahí encontramos en la guía, dice que no porque alguien haga mal uso de su propiedad, de la propiedad, ya es suficiente para que se lo quite, ¿no? Se distingue de su uso. El derecho de propiedad abarca también los bienes de producción. O sea, tenemos, pues, obviamente, o sea, la persona que tiene o tiene una empresa, pues también debe poder poseer los bienes de producción, ¿no? Sin su reconocimiento, sin el reconocimiento de la propiedad privada, se suprime la libertad. La política económica debe propiciar su más amplia difusión y acceso a todos. O sea, la política económica ya desarrollada como macroeconomía debería propiciar la más amplia difusión de la propiedad privada. Entonces, ese tipo de cosas deberían hacernos mucha luz o deberían habernos hecho mucha luz. Ahora, en el momento, ahora, por ejemplo, que pasan las votaciones, ¿no? Oye, ¿qué proponen los partidos, no? ¿O qué iniciativas tienen las cámaras acerca de la propiedad privada, no? O de generar empleos o cosas por el estilo, ¿no? Otra dice, pues que también hay una función subsidiaria de la propiedad pública, ¿no? Que con esa es subsidiaria en el sentido de que no debe afectar ¿cómo se llama? A las empresas o entidades inferiores, ¿no? Que están abajo de alguien que posee, por ejemplo, de un empresario que quiera afectar la propiedad de los que, no sé, los que trabajan con él o de los que son sus por ejemplo, ¿no? Luego dice que la función, el destino también, esto es bien importante, la propiedad privada debe considerar el destino universal de los bienes. O sea, la propiedad privada está limitada por ese principio. El destino universal, lo que ya vieron también debe haber sido en el primer semestre, ¿no? Que los bienes, hay un destino universal de esos bienes. Existe la propiedad privada, pero está acotada por este principio, ¿no? Y entonces eso implica que la gente, ¿cómo les diré, cómo les explico? Que no deberíamos caer en situaciones como las que luego suceden del latifundismo y que la gente tenga miles de hectáreas, por ejemplo, y haya campesinos que no tengan nada, ¿no? Hay un límite también en la propiedad privada, ¿no? Y también hay un límite en relación con el Estado, cuando el Estado necesita ciertas cosas, ¿no? Y expropia, por ejemplo, ¿no? Pero debería expropiar con justicia. No sé, cuando se crea un parque nacional por el beneficio así que de toda la nación, pues se vale, es válido porque básicamente por ese principio del destino universal de los bienes, ¿no? La libertad, en la propiedad privada no es un destino, no es un derecho absoluto, como les decía, ¿no? Y la misma doctrina, los documentos pontificios, explican los errores del liberalismo, en el que hay una propiedad privada exacerbada, se busca poseer y poseer y poseer, sin considerar los límites en relación a los demás, y el colectivismo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado una cuestión curiosa de nuevos terratenientes, no sé si sepan, el señor no sé si sigue siendo dueño de los padres de San Diego, que le hacen así, se ha hecho un terrateniente importantísimo, pero ha puesto la tierra como, la ha puesto no a trabajar en el sentido de, no siembra, no hace ese tipo de cosas, sino que la tiene, digamos, al natural, y ha generado que vuelvan a renacer la flora y la fauna que había ahí. Es bien interesante, ¿no? ¿Para qué utiliza él su propiedad privada? Pero lo que no se vale es que afecte a las comunidades que hay por ahí nativas, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio. ¿No tengan alguna pregunta de eso? No, por el momento no. Luego, la libre empresa, todo esto
en la guía van a ver que sería estar leycita, ¿no? Es un rollo, pero está bien documentado en los documentos de la iglesia, en el compendio, en encíclicas, y están en encíclicas que se dedican mucho a esto, ¿no? Que está el Rerum Novarum, la Mater Magistra, la Labora in Exercens, la Quadragesimo Anno, la Solicitud de Redes Sociales son las más recurrentes, ¿no? Y obviamente el compendio, tratan estos temas, ¿no? Si pueden darse un tiempo, por ejemplo, en sus vacaciones, de darle un repaso a las encíclicas, por lo general son muy chiquitas. La Mater Magistra es fabulosa y es pequeñita, ¿no? La otra que también toca estos temas es la Populorum Progressio, es muy rica, digamos, y es también muy chiquita. Pero la empresa, en los documentos pontificios, ¿qué nos dicen los documentos pontificios, estas encíclicas que les mencioné? La empresa es una forma expresiva de la sociedad, por lo tanto, no puede eludir lo concerniente al bien común. También el Estado tiene el deber de secundar su actividad. No sé si tengan algún ejemplo de esto, cómo el Estado puede secundar o empujar, digamos, la actividad de las empresas. ¿Tiene alguna idea? Pues es el principio de subsidiariedad, ¿no? Sí, así es, pero de una manera práctica, padre, ¿cómo le puede hacer el Estado? ¿O han observado ustedes que el Estado haya impulsado algún ejemplo? Pues no sé, a lo mejor con el ejemplo de las tortillas, a veces cuando sube la tortilla, parte del financiamiento de ese maíz, y alguna actividad básica de comestible, pues también siempre interviene ahí el Estado para que se regule un poquito el mercado, ¿no? Es una parte y el nombre lo dice, ¿no? Con subsidios, ¿no? Ayudas para que no se encarezca tanto el precio, ¿no? Es una intervención muy directa. Una intervención directa, por ejemplo, yo supe de un caso de que el Estado propició, sí ha habido casos exitosos en los que el Estado ha propiciado la relocalización de empresas a otros lugares, por ejemplo, sacarlos de la Ciudad de México o el área conurbada, llevarlos a otro sitio para propiciar un desarrollo regional por allá, además de evitar dar mejor vida a las personas que están en esa empresa, desarrollar económicamente a donde van a llegar, y lo que hace, pues, tiene una gracia de saber, te voy a conceder, para las empresas que se van para allá, les voy a conceder una gracia en relación de impuestos, o sea, van a estar exentos de pagar durante cierto tiempo, y además les voy a prestar ahí ya una planta industrial que tengo, y además voy a desarrollar la infraestructura necesaria para mover sus productos. Y les voy a crear una central de abastos. Eso pasó en Guadalajara. Por ejemplo, se los llevaron de aquí y se fueron al occidente, ahí por Guadalajara, cerca de Guadalajara. Fue la industria, la dulcera. Si ustedes, digo, a lo mejor no lo saben, ¿no? Pero yo tenía que tratar con ellos en un trabajo y todos venían de Guadalajara o de por allá, todos, las grandes industrias de dulceras, ¿no? Las de que hacían paletas, las que hacían los de Ferrero, los de Hershey, las grandes industrias dulceras se fueron, el Estado propició que se fueran a Occidente como una manera de impulsar la economía de esos lugares, pero además a las empresas les ayudó con una serie de cuestiones de infraestructura, que eso que ya quedó para siempre, digamos, para siempre, y los favoreció con ciertos impuestos, ¿no? Eso también sucede con empresas cuando van teniendo bronquillas y eso, ¿no? Los favorecen con donaciones de impuesto. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes tengan alguna pregunta de esto? Yo, profesor, Y adelante. Sería la Infonavit. Es que no soy yo, padre.
Tal vez otro ejemplo sería el Infonavit, principalmente para la gente de recursos, eh, pues, que no, que carece de recursos para invertir en una casa, pues el Estado ayuda por medio de esta institución para que por medio de su salario se vaya pagando una vivienda, aunque nunca he estado de acuerdo con ese tipo de viviendas porque son mini chiquitas y esto afecta psicológica y socialmente a la familia. Pues sí, digo, es un ejemplo, ¿no? Y fíjese que yo he conocido casos de gente que ha conseguido casas más grandes y más bonitas, pero se tienen que mover muy lejos, ¿no? O sea, ciertamente tiene sus bemoles, ¿no? Esta cuestión. O, por ejemplo, hay una situación en la que no te dan una casa, sino que te dan un préstamo para mejorarla, también está bien, ¿no? Es un ejemplo un estado subsidiario, ¿no? Y por ahí vas a hablar también, Daniel. Sí, nada más como otro ejemplo extra, el Nacional Monte de Piedad es otro servicio de Estado que si tú tienes un cierto objeto valioso te puede ayudar económicamente para un negocio, ¿no? Y fíjate que ese ejemplo es Ajá. parte de lo que desarrollaron. Esa idea de los Montes de Piedad fue desarrollada por los monjes franciscanos, ¿eh? O sea, la verdad es que luego, híjole, el aporte que ha dado la iglesia a la cultura universal o ¿cómo le podemos decir? A la civilización De la occidental, civilización, sí. no lo conocemos, ¿eh? De veras es increíble todo lo que la iglesia ha aportado a nuestra sociedad, ¿no? No, y eso lo acabamos de ver en la materia de filosofía política, que en los documentos que nos proporcionaron habla acerca de que no solamente a nivel político, sino a nivel sociocultural, la cultura judio-cristiana, los valores y todo a lo largo de la historia, la iglesia lo que ha aportado, porque al final de cuentas, aquí en Occidente vivimos en una cultura cristiana, ¿no? Los derechos, las leyes, la sociedad, los valores, todo está conformado por la iglesia y por la sociedad cristiana. Es correcto, es correcto. Hay un escritor por ahí que no es tan famoso, a mí me gusta mucho, es muy bueno, se llama Álvaro Enrique, tiene ahí un montón de novelas, y a él le preguntan, ¿y tú qué eres? Dice, bueno, pues yo soy culturalmente católico, no dice cristiano, yo soy católico, culturalmente católico. Toda mi vida está inmersa en el pensamiento y en las instituciones y en la cultura católica. De hecho, tengo mi Biblia aquí, siempre la tengo en mi buró y la leo antes de dormir cada noche, aunque no sea yo muy practicante, así dice, ¿eh? Y es real, o sea, la gente no se da cuenta, pero lo que le debemos a la iglesia en cuestiones culturales es increíble. Ahí luego, si puedes, me pasas lo que les parece. Se lo dio Paco Anaya, ¿no? La materia fue él. Sí, así es. Es una parte de una encíclica. Ahorita no recuerdo bien el Ok. nombre de la Bueno, ahí me encíclica. dices. Pero sí, hay mucho. Por ahí ser de Benito y C, ¿no? Pero bueno, le seguimos, si no se nos ve el tiempo. La otra dice, la empresa debe organizarse de tal suerte que favorezca una política laboral que vele por las familias. Interesantísimo, ¿no? Tiene fines en el orden económico-social, en el aspecto económico de la producción de bienes y servicios con una lógica de eficiencia y de satisfacción a sus integrantes. Esto lo vamos a ver, espero que lo pueda transmitir bien en la cuestión esta de las iniciativas generadas. ¿Quién sabe qué hice? ¿Me están viendo? Se ve muy a la Se esquina. movió, se movió la pantalla a la derecha y quedó la mitad. A ver, déjenme ver si lo puedo. Es que le pasé la mano al ratón, espera. Ahí va. ¿Ya se ve bien? Ahora sí. Ya, Ok. En la cuestión esta lo que les decía de las iniciativas que ponen en práctica la doctrina social,
es básico esto, ¿no? La cuestión de que la empresa tiene un compromiso con las familias de las personas que laboran en ellas y tiene también fines en el orden económico y en el orden social. O sea, vamos a ver un ejemplo de las empresas de Monterrey, que tienen están enfocadísimas en generar o devolver a la comunidad lo que la comunidad les aporta, ¿no? O la economía de comunión tiene una división es increíble, ¿no? Que es un tercio de mis ganancias son para la empresa, para seguir innovando y creciendo, un tercio es para los pobres, los necesitados que identifico, y un tercio, perdón, es para educar a los jóvenes en esta cultura de compartir. Entonces, las iniciativas, sí se puede, a lo que voy es que sí, estos principios de la iglesia no son etéreos, hay gente que los está llevando a cabo, ¿no? Luego, la necesidad de reconocer la justa función, el beneficio y las ganancias en armonía de la dignidad de las personas que trabajan en la misma. Es lo que les decía de la vez pasada de lo que hicieron esos empresarios que eran católicos, iban a misa de volarse las, las utilidades, ¿no? La empresa no está para eso. El recurso a la usura es algo inaceptable. Aquí hay que entender, y eso es bien interesante, lo que les decía del librito este de la riqueza franciscana, que fue todo un rollo, un desarrollo, un desarrollar ideas y debates y dar pros y contras acerca de si era válida la usura. Se quedó claro que no, pero lo que sí es válido es cierta tasa de interés. Es justo, eso es justo. ¿Por qué? Porque mi dinero te lo estoy dando. En primera es en beneficio tuyo y segunda yo estaría haciendo algo con ese dinero, ¿no? O sea, yo no lo tendría parado, pero te lo doy a ti para beneficiarte. Entonces, el desarrollo la idea del interés es propio de los franciscanos y empata con nuestra fe, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? La relevancia del papel y valor del empresario por su impacto en la sociedad y resguardo de los bienes concretos de la dignidad humana de los trabajadores. También eso es clarísimo. Ya estuve buscando videos, pero es un rollo, nos has tardado horas, ¿no? Pues hay videos donde han grabado a los jefes, a los dueños de empresa vejando a los trabajadores. Eso no debería suceder jamás, ¿no? Como les decía, el principio de la dignidad humana vale aquí muchísimo. Luego, la economía de mercado. ¿Qué nos dice la iglesia del mercado, no? El mercado, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, No, Bueno, el mercado como una institución al servicio del hombre. Eso es el mercado, una institución al servicio del hombre, un instrumento insustituible de regulación del sistema económico. La economía ahí también si le echan un ojito a lo que les puse de economía de civil, la economía civil es una propuesta que está inspirada en el Evangelio, que incluso va más allá en la herencia del pensamiento aristotélico, que parte o nos da pie a la idea de la dignidad de la persona, baja al Evangelio, está inspirado en el Evangelio completamente, lo desarrollan también unos religiosos en la Edad Media, y nos dice que, que el mercado, nos dice todo esto, ¿no? Que el mercado es socialmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios, pero nos habla que no nada más hay dos manos ahí que la ley y la demanda que se comporta así, sino que también debe estar regulado por principios morales, ¿no? Y de compromiso con la sociedad. Pueden leer esos documentos de la economía civil, van a ver que están muy interesantes, ¿no? Una cosa que les quería decir en algún momento es, no sé, hace como 2 meses, en nuestras pláticas de los jueves, nosotros tenemos ahí un grupo ahí con el padre de Pedro Miguel, con Sara y otras personas por ahí, con Rafa Funes, y tratamos de organizar unas pláticas los jueves, cada 15 días más o menos,
Invitaron a una persona que egresó de la maestría y él hizo un comentario, se me hizo muy curioso, dijo, es que la maestría es como una embarrada, ¿no? Yo me quedé así, ¿cómo que una embarrada? Pues no, no es una embarrada, yo diría más bien que a mí me gustaría que ustedes lo tomaran como que es un principio. O sea, la doctrina social es tan amplia, tiene tanta riqueza, la, la maestría, el aporte, a mí me parece uno de los principales es darte las bases para que partas y escojas algo que te guste y le sigas, porque es inagotable. Entonces, yo no considero que haya sido una embarrada, ¿no? No lo es, porque además van a ver que cuesta su trabajo, ¿no? Salir, sacar bien las materias, poder terminar. Es un esfuerzo muy importante, pero lo que debe ser, yo lo diría, es el principio. Yo les invito a que la vean como un principio. Oye, fíjate que a mí me impresionó lo que me dijo Paco Anaya acerca de la cultura, ¿no? Pues voy a investigar. Es riquísima la doctrina social en ese sentido. O no sé, a mí me gustó muchísimo la materia de las fuentes, ¿no? Que es cómo está inmersa de las escrituras de los padres de la iglesia. Pues meterse, o sea, yo creo que es un principio, identificar en qué me gustaría desarrollar y seguir, o en lo social, ¿no? Estar metido en lo social, en la ayuda a los descartados, como dice el Papa Francisco, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo vean de esa manera, te da una visión general para que tú le sigas, ¿no? Porque eso no tiene fin, o sea, que estuviéramos aquí 100 años, no tendría fin, ¿no? Luego, un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia, moderar excesos, responder a los consumidores, premiar esfuerzos, generar innovación, lo que sea la creatividad. Y esto es bien importante, la justicia, ¿no? El mercado no encuentra en sí mismo su principio de legitimización. Hay que sujetarlo a finalidades morales. Básico, ¿no? Esto es lo que la iglesia y sobre todo la Reina Novarum criticó tanto del liberalismo salvaje, ¿no? Que estaba libre de finalidades morales. La libertad en el ámbito económico debe estar regulada por un apropiado marco jurídico capaz de ponerla al servicio de la libertad humana integral. Y vean, es recurrente. Lo que, lo que la iglesia hace en su promesa de doctrina social es dar principios en los que trata de llamar a las personas a que consideren nuevamente la dignidad de la persona, la justicia, la libertad, la participación, ¿no? No nos va a decir jamás, sí nos dice claramente que el mercado es la mejor opción, claramente, pero no nos dice cómo hacerle, ¿no? Eso nos lo deja a los laicos y a los estudiosos, ¿no? Luego, la economía de mercado según los documentos de la iglesia. Eso es bien importante y eso es desde el principio recurrente, ¿no? El salario no puede estar sometido exclusivamente a las fuerzas del mercado. ¿Tienen un ejemplo de algún documento que nos diga esto? Porque ya lo leyeron por ahí. Me parece que la Populorum Progressio, ¿no? La Popular Progreso habla precisamente, es un tema que trata, ¿no? De cómo debe ser el progreso de la humanidad. Otra, el salario es un tema recurrente, ¿eh? Por eso se los pregunto, a ver si se acuerdan. También creo que en la Rerum Novarum, ¿no? Clarísimo, esa es la primera y es clarísimo, eso es lo que más insiste de manera casi dramática, ¿no? Que el salario no puede estar sometido exclusivamente a las fuerzas del mercado. Y esa es una cuestión que que yo les pido, vamos a ver, en la siguiente sesión vamos a tener la cuestión de la Biblia y la economía, pues que le echen, ¿no? Hay un cuestionario ahí para que le piensen, ¿no? ¿A dónde se habla del salario en la Sagrada Escritura? Y lo habla en muchos lados, ¿no? Entonces, en la Rerum Novarum hay otra que es muy clara, que habla exclusivamente de temas del trabajo. ¿Cómo se llama?
Laboren exercen. Esa, laboren exercen, ¿no? Hablan del que el salario no puede estar sometido exclusivamente a las fuerzas del mercado. Y otra, pues obviamente la que retoma la Renovarum después de 100 años, ¿cómo se llama? La centésima Centésimo. octava. Esa. O sea, este es un punto claro. Debemos velar porque el salario de los trabajadores no esté exclusivamente sometido a las fuerzas del mercado. Es punto clave, ¿no? Otro, debe tener un principio rector y de orden jurídico. Nuevamente, también está muy metido en eso, ¿no? Tiene límites. El mercado tiene límites, está regulado básicamente por lo que vimos hablar, por la justicia, la dignidad humana, la solidaridad, todo este tipo de cosas, ¿no? Y aquí un tema que es bien importante también del mercado es reconocer que debe haber siempre una competencia que sea sana, como se llama, y no cruda, ¿no? En esta sociedad se invita, no sé, ustedes lo han visto muchas veces a los empresarios así triunfadores que desbaratan al competidor, ¿no? La iglesia nos llama a que no suceda eso, ¿no? En este libro no me acuerdo si es de la idolatría del dinero, el padre Slack tiene dos, o cómo poner ahorita el caníbal, me parece que es ahí, tiene un ejemplo de competencia que saca él, toma de la Biblia y dice, les voy a dar un ejemplo de competencia salvaje, como el que ocurre en nuestra sociedad moderna, y y un ejemplo de competencia en la que se considera al otro como mi hermano. ¿Tienen alguna idea de cuáles pueden ser? En los dos casos son dos hermanos, que se habla de la competencia. Hay uno en que se extermina al hermano, ¿no? Es muy cruel y es muy conocido. Nadie se le ocurre cuál es. ¿Cuál puede ser? Donde el hermano no quiere compartir la herencia. No, es el de Caín y Abel. Es una competencia terrible. No agradó mi ofrenda, no fue agradable y llega al celo, al sentido de desprecio que lo mata, ¿no? Esa es una. Y la otra viene un poquito después, también está en el Génesis. No sé si con eso Es los... la de la historia de José y sus hermanos. No, no, fíjate, esa puede ser otra, ¿eh? Esa puede ser otra, Sí. pero también son dos hermanos, así, dos, nada De más. Caín y Abel. Caín y Abel es la mala, ¿no? Lo que ya la dijimos, el que es una competencia salvaje que mato a mi hermano, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la competencia salvaje? Matamos al otro, ¿no? Por lo menos moralmente. Es la de Jacob y la de Esaú. Ah, sí. Esaú y Jacob. No lo mata, Le ¿no? O quita sea, perdón, le quita la primogenitura. le quita la primogenitura, compite con él, pero al final regresa y le da más. ¿Se acuerdan cómo regresa y le da? Él es muy bendecido, regresa con muchas propiedades y cuando regresa se reconcilian, vamos. Es un ejemplo de una competencia que no fue mortal, porque de veras la competencia en el mercado es así de salvaje, ¿no? No tiene por qué ser así. Es una competencia en la que la otra empresa son personas y son familias, ¿no? Entonces es parte de lo que el mercado debe tener en consideración, ¿no? O sea, el mercado tiene límites. No puedes competir de manera salvaje y responsable sin considerar que el otro es tu hermano, ¿no? Requiere mecanismos de sostenibilidad, ampliación, incorporación de más personas. Hay que generar más trabajo, ¿no? Es un instrumento eficaz de asignación de recursos. Hay necesidades que no tienen salida en el mercado que es preciso atender. Eso pues es muy claro, ¿no? Hay veces que el mercado, no sé, ¿algún ejemplo se les ocurre de esto? Hay necesidades que no tienen salida en el mercado que es preciso atender. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de esto?
Híjole, Los ahorita, negocios que se van a la quiebra, ¿Perdón? los negocios que se van a la quiebra, Ese es la uno, ¿no? Ford, bueno, se dan a la quiebra, ahí fue para no pagarles a los empleados. A los empleados se dieron a quiebra y ya después no les pagaron nada y se fueron ya del país. Pero todos no se llevaron todas las ganancias a los empleados. Sí, pero aquí se refiere a otra cosa. Mira, por ejemplo, una necesidad que pueda existir que es preciso atender y que se le pide o se solicita, por ejemplo, a las farmacéuticas, es desarrollar medicina para enfermedades raras. Hay una necesidad, es preciso atenderla, ¿sí me explico? Hay una necesidad. Y hay enfermedades que son muy raras y que le da 1 en 1 millón. Yo tengo un compañero de trabajo que le dio un cáncer que es de uno, así me dijo, dice, este cáncer que me dio a mí es de 1 en 1 millón. Y gracias a Dios ha encontrado la manera de atenderse, salir adelante, pero ese es un ejemplo de necesidades que no tienen salida, o sea, que no hay demanda, que generalmente nadie requiere, pero que se tienen que atender, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere, ¿no? No sé si esté claro. sí, Luego, el papel del Estado. La acción del Estado sujeta al principio de subsidiariedad, es lo que decías, padre, sujeta al principio de subsidiariedad para crear situaciones favorables de libre iniciativa, es lo que estabas diciendo, ¿no? Y también lo que dijimos, por ejemplo, en la cuestión esta de la reubicación, ¿no? El empleado debería generar situaciones favorables para una libre iniciativa. No sé, no sé si les ha tocado ir a ferias comerciales, ¿no? Que hacen, eh, hay algunas que le llaman empresas tractoras, o sea, las empresas que jalan la economía, una de ellas pudiera haber sido en su momento Pemex, y le ponían por medio de ferias, ahí vamos a llevarte empresas que tú vas a jalar, que tú vas a jalar como un tractor, ¿no? Ese tipo de cosas es la que el Estado debería estar o debería propiciar, ¿no? También el Estado debería está sujeto al principio de solidaridad. También está sujeto, solidaridad, por ejemplo, un ejemplo que se les ocurra de solidaridad. La subsidiariedad es esa, ¿no? Que el Estado haga cosas, pero se detenga hasta cierto punto, ¿no? Que no cuarte la iniciativa, sino que la propicie. Y la solidaridad, ¿cuál podría ser? Un ejemplo concreto de solidaridad. Pues puede ser a las escuelas que estén Exacto. pobres, que no tengan baños y todo eso, entonces el Estado debe de subsidiar para que tengan el bienestar para los alumnos. Es un ejemplo, es un buen ejemplo. Otra, Las mismas becas, yo había pensado en las becas para los estudiantes porque pues ayudan a generar integridad en la dignidad de la persona y a que se vaya superando para que después él mismo pueda ir ayudándose tanto a él como a su familia y a la sociedad, ¿no? exacto, eso es otro ejemplo, ¿no? De solidaridad. Es una beca que no puedes pagar, te la dan presente porque no la puedes pagar, ¿no? Otro ejemplo de solidaridad del Estado, que por ejemplo, en este caso hemos visto que falló terriblemente, es el de un desastre natural, ¿no? Como el caso de Acapulco. Ahí la acción del Estado debe ser solidaria porque nadie más tiene la capacidad del, del, del Estado, hablando propiamente, para solventar todo lo que pasó ahí, ¿no? Es un en ejemplo. el sector salud también sería el IMSS o el ISSSTE que ofrece atención y medicamento gratuito. Así Que es. bueno, es bien difícil luego porque hay mucha gente, ¿no? Pero sí es un ejemplo en donde el Estado, en el área de la salud, ofrece gratuitamente los servicios. Digo, no gratuito al que va, ¿no? Pero sí se lo cobran al que contribuye, pero está bien, o sea, es parte de un pacto, ¿no?
de un pacto social. Luego, la tarea fundamental del Estado en la economía es la definición de un marco jurídico apropiado que permita el desarrollo de una economía libre. Esa es su tarea, ¿no? Básica. El libre mercado proporciona efectos benéficos en la presencia de un Estado que defina y oriente la dirección del desarrollo económico, que oriente y desarrolle. Aquí tienen algún ejemplo de un Estado que lo haga en el mundo, que sepan ustedes de que proporcione esta orientación y permita el desarrollo de una economía libre. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un Estado? ¿Y otro de alguien que no lo haga de otro Estado, por ejemplo? Puede ser Monterrey. Bueno, puede ser, exacto. Yo estaba pensando en Monterrey, países, pero está bien, sí, es un ejemplo muy claro Monterrey, ¿no? no sé, la cervecería Cuauhtémoc, ahí que tiene mercado libre, ¿no? De quien lo quiera comprar, oferta y demanda. Sí. Y ahora como naciones, países, A mí se me ocurre los países nórdicos que tienen calidad de vida muy alta precisamente por su libre mercado y a pesar de que no son como tal economías capitalistas, son economías mixtas, ¿no? Que tienen un libre mercado, pero en donde el Estado pareciera que ahí se mete un poco más, pero al fin y al cabo tiene una educación de alta calidad, la economía, eh, la calidad de vida, todo. Y en los países donde no sucede, pues allá creo que China o incluso Corea del Norte, ¿no? así es. Bueno, China está cambiando muchísimo y tiene cada vez... China, ¿cómo les diré? En lo político sigue siendo comunista y en lo económico Económico. tal vez el más capitalista de todos los estados, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, ahí es un ejemplo curioso, es mixto, ¿no? Pero a mí se me ocurren ejemplos clásicos de libre mercado, pues los Estados Unidos, ¿no? Que tienen desarrollada toda la menor normatividad posible para desarrollar estados. Bueno, esa es China, ¿eh? Pero los Estados Unidos tienen una larga tradición de libre mercado que pues que les ha funcionado, eso en la economía más potente del mundo, con muchos asegúnes, ¿no? Pero en este caso cumple con eso. Y la otra, que es un ejemplo, Alemania, perdón, Alemania, ese es el ejemplo más claro de una economía de mercado orientada con principios de doctrina social. Es Alemania, ¿no? Con el ejemplo que les dio Rafa Funes, por ejemplo, mencionó en la conferencia, y también está en los documentos, en los que tenemos en la unidad quinta, ¿no? Luego, el Estado, como su papel debe ser, una amplia intervención del Estado termina por anular la responsabilidad de los ciudadanos e impone una lógica burocrática. Es algo ese es un ejemplo que estamos cada vez viviendo más aquí, ¿no? Las finanzas públicas deben ser un instrumento virtuoso de desarrollo. El papel del Estado en los documentos pontificios nos habla de que el Estado debe imponer un orden jurídico, propiciar un orden jurídico. Ahí están los poderes del Estado y los organismos autónomos, ¿no? El respeto y no invasión de competencias, eso está en el marco jurídico, ¿no? La protección de los más débiles, a los errores del individualismo, debe estar alerta contra los errores del individualismo y el colectivismo. Los servidores públicos deben estar al servicio de un desarrollo, para un desarrollo económico, y el Estado obviamente proporciona a esos servidores que estar capacitados, y también el Estado determina la política económica general del país, macroeconómica. También tiene funciones de intervención en base a la subsidiariedad y, debe estar alerta de los excesos del Estado en relación al bienestar, ¿no? Que es un Estado que ahí lo van a ver y si es parte de su trabajo en el ensayo, es tener cuidado con un Estado asistencialista, ¿no? Luego,
no se tengan alguna pregunta de esto del Estado. No, ninguna. Después, aquí tenemos la distribución de la riqueza. En el compendio encontramos que el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino teniendo en cuenta también el modo en que son producidos y el grado de equidad de la distribución de la renta de manera macroeconómica, ¿no? O sea, lo que no se vale es tener esa acumulación en unos pocos y tener a una población enorme con grados altos de pobreza, ¿no? Esto es uno de los asegúnes o de los problemas que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que tiene una gran cantidad, una riqueza tremenda, enorme, pero hay gente que vive en niveles de pobreza impresionantes, ¿no? Sobre todo las famosas minorías ahí, por ejemplo, la gente, los descendientes de la raza negra, ¿no? Que hay muchos que viven de manera increíblemente pobre, y vemos historias, ¿no? Por ejemplo, de grandes deportistas que han triunfado, y cuando les platican cómo vivían o dónde viven, o los van y visitan dónde vivían, dicen, no, no manches, y eso así viven todavía, ¿no? En condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces, se debe propiciar que la riqueza, así sea mucha o sea poquita, se distribuya, ¿no? Una justa distribución con base en la justicia conmutativa y también en la justicia social. Adecuadas políticas de distribución de la renta. El realismo cristiano, mientras por una parte aprecia los esfuerzos laudables que se realizan por erradicar la pobreza y por otra parte pone en guardia frente a posiciones ideológicas y mesianismos que alimentan la ilusión de que se puede eliminar totalmente en el mundo el problema de la pobreza, es algo que no va a pasar. ¿Se acuerdan? De hecho hay un pasaje bíblico donde Jesús es bien claro, ¿no? Nos deja clarísimo que la pobreza es algo que nunca va a pasar. Siempre va a haber. ¿Se acuerdan de la cita o del episodio? Es cuando llega un hombre y le dice, dile a mi hermano que me dé lo que me toca. Y le dice, pues yo no soy juez de las cosas de este mundo, de repartir riquezas o lo que le toca en este mundo, sino yo vine para otro, no en el reino de los cielos. Ahí nos habla, ¿no? De que pues precisamente que Jesús no es juez yo no estoy aquí para estar dirimiendo ese tipo de cosas, ¿no? Que es una cuestión entendible porque eso es algo que sí hacía, o que estaba muy relacionado el pueblo de Israel, por ejemplo, con Moisés, ¿no? Que él se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, y los jueces, ¿no? Pero hay otro pasaje que es muy claro. Cuando Judas, ¿no? Critica que le estén lavando los pies con un perfume caro. Exactamente. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué dice? ¿Qué le dice Jesús? Porque Judas dice que se pudo vender a los pobres, venderlo para darle a los pobres. Y dijo Jesús, a los pobres siempre los tendrán. Así es clarísimo. O sea, Jesús ahí habla y profetiza, ¿no? O sea, que los pobres van a estar siempre aquí, es parte del mundo, ¿no? De estar fuera del paraíso. Sí, hay que trabajar por ellos, claro que hay que trabajar, pero es falso esas ideologías que nos dicen, las ideologías bolivarianas y rollos de ese tipo, o las, las de tipo marxista, leninista, que vamos a dejar de tener pobres, es ideología nada más, ¿no? Y lo que hicieron es, vamos a tener todos a repartir la riqueza, vamos a estar igual, sí, pero igual de fregados, ¿no? Es en lo que hemos terminado. Entonces, hay que tener claro que hay que trabajar en este mundo, pero los pobres es parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que por eso están ahí, van a estar siempre para que la gente tenga y mire y voltee y los vea, ¿no? Y los ayude. Luego, el globalismo y el desarrollo. Llevamos aquí como hora y 10. Yo pensé que íbamos a tardar más, ¿eh? Porque es así el tema más amplio. ¿Qué nos dice el compendio? Nos dice
los potenciales beneficios del globalismo y el desarrollo en función de su capacidad de reducir costos y generar riqueza, al mismo tiempo que señala los riesgos que conlleva ampliar la brecha de las desigualdades entre países y al interior de los mismos. Entonces, el globalismo y el desarrollo puede ser aprovechado pues, para disminuir las brechas, ¿no? Pero hay que estar atentos porque podría ocasionar exactamente lo contrario. Hay miles de ejemplos de esto, ¿no? No tengan alguno de algo cuando se ha generado, ha sido beneficioso o cuando ha perjudicado. No sé si tengan alguna idea. ¿Nadie? A mí se me ocurre, por ejemplo, hace como unos 20 años, y ahí está relacionado con la cuestión ecológica y lo que es el ecologismo real y también lo ideologizado en hay una salina en Guerrero Negro, en Baja California Norte, donde cerca de ahí van las ballenas a tener a sus bebés. Y hubo una campaña impresionante de Greenpeace para desarrollar un complejo salinero ahí para extraer esa sal del mar y generar riqueza a porque esa zona está muy deprimida, ¿no? Y los de Greenpeace se fueron a meter y no lo permitieron, y metieron barcos y no sé qué, y la salinera no se fue, no se puso, se fue de ahí, y lo curioso, ahí se perdió, ¿no? Por una cuestión, pues ahí intervino el globalismo, el falso ecologismo, ¿no? Y lo curioso fue que la empresa se fue a Japón, y ahí pues se puso la salinera ahí, y el hecho fue que la gente de Japón le pagó a Greenpeace para que fuera a ser un desastre y no dejaran poner ahí la salinera, ¿no? O sea, pues cuando yo dejo de hacer algo aquí y me lo llevo a otro lado, pues todo el proyecto que estaba pensado para hacerse en Guerrero Negro se terminó y se lo llevaron a otro país. Entonces, es parte de lo que sucede con el globalismo, ¿no? O no sé si se acuerdan también cuando hubo ¿cómo le llamaban? Las maquileras en Tijuana, ¿no? Que se desarrolló una gran riqueza en muy corto tiempo y luego se fueron. Es parte de esta cuestión de, pues, ver cómo le hago, qué hago con eso que se generó, no nada más que llegue y se queden unas poquitas manos y que se vaya, ¿no? Y deje aquí a la gente igual. Luego, el desafío de lograr una globalización en la solidaridad en razón de que el libre movimiento de capitales no es suficiente para favorecer el acercamiento entre países pobres y ricos, ¿no? O sea, no nada más porque es lo que les decía, el dinero puede pasar de aquí para allá, pero pues, la gente no se beneficia. Entonces, a lo que nos invita la, la iglesia es a ver mecanismos para que ese desarrollo global beneficie a todas las naciones, ¿no? La importancia de los criterios éticos debe regir las relaciones económicas internacionales, así como la defensa de los verdaderos derechos humanos. Este es uno de los grandes problemas del desarrollo que ha tenido o que hemos sufrido, que se sufrieron hace unos 2 siglos con el colonialismo, sobre todo el colonialismo británico y norteamericano, y ahora con el colonialismo comercial de los mismos norteamericanos, ¿no? Que hay relaciones inequitativas, ¿no? Se pisotean los derechos humanos. La globalización no debe convertirse en un nuevo tipo de colonialismo y respetar la diversidad de las culturas. Bien importante, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? No. Continuamos. El globalismo hay que equilibrar los costos entre las actuales y futuras generaciones preservando los recursos de la naturaleza. Esto no sé si ya lo vieron luego su maestro, Francisco Anaya, tiene mucho ese sentido de solidaridad y intergeneracional. Él platica mucho esto. Dice, es que sabes que no puedes hacer algo
Los gobiernos no pueden actuar de tal manera, las empresas no pueden actuar de tal manera como si nada más estuvieran en su tiempo y no les importe lo que va a pasar después. Es parte de lo que este capitalismo salvaje ha desarrollado, ¿no? Y la iglesia nos pide, ¿sabes qué? Hay que pensar en lo que va a pasar con, con, pues, con tus nietos, con tus bisnietos, con el mundo, ¿no? Después de que nosotros ya no estemos. Hay que cuidar la movilidad de los capitales y recursos financieros que se conecte con la base real de la economía y de la producción, procurando un mayor compromiso con la comunidad internacional en la dirección económica y financiera de los mercados, con mecanismos institucionales, políticos y jurídicos pertinentes. Y aquí se refiere a situaciones que han pasado, ¿no? Que hay las famosas crisis globales o que afectan a todo el mundo. Y dice, oye, hay que tener mecanismos para que esto no suceda, ¿no? O la cuestión esta tan terrible que pasó en Estados Unidos que afectó a todo el mundo, perdón, de las inmobiliarias, ¿no? Que la gente sacó créditos para comprar una casa y al final no los pudo pagar y ocasionó una crisis impresionante. ¿Se acuerdan de esa crisis? Ya hace unos 20 años que ocasionó, esa crisis en Estados Unidos fue global. Entonces, ese problema existe con el globalismo, ¿no? Que ya no es como no sé, el famoso efecto mariposa, ¿no? Lo que pasa en un lugar afecta terriblemente o puede afectar terriblemente a otro lado, ¿no? Luego, velar por una distribución equitativa de los recursos que responda a una conciencia de la necesaria interdependencia entre países, con parámetros no solamente económicos, sino también morales. O sea, y volvemos a lo mismo. Los parámetros morales se refieren al respeto a la dignidad, ¿no? A la libertad, a que la gente llegue a disfrutar de un bienestar en esta tierra, ¿no? Y el último punto que tenemos aquí es el del medio ambiente y el de la ecología. Ahí les puse como ilustraciones. ¿Sí lo alcanzan a ver qué es? Sí, ¿Qué es? Y el buen samaritano, sí. No, no es el buen samaritano. A ver, no se ve más grande, ¿verdad? Ah, cuando saca Dios la costilla de Adán para hacer Eva. Así es la creación de Eva, ¿no? O sea, Sí, si sabes que era un paraíso, era algo idílico, ideal, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues es que, y eso tiene mucho, no sé si han leído o conocido un poquito de la teología del cuerpo, ¿no? De San Juan Pablo II, el hombre originario, regresar al origen, respetar cómo era más o menos en el origen era así, ¿no? El hombre y su compromiso con el mundo y con él mismo y sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces aquí lo que nos habla, esto es algo que van a ver más con la maestra Patti, ¿no? Mucho más a fondo, pero el desarrollo económico debe estar o debe guiarse por estos principios, ¿no? El respeto a los ritmos de la naturaleza, el verdadero y auténtico análisis científico de los cambios climáticos. Aquí es bien importante porque es lo que yo le estaba poniendo como ejemplo de Greenpeace, ¿no? El verdadero y auténtico análisis científico. También es digo, a mí en lo personal me parece que es algo muy politizado y que luego tratan las empresas, los países desarrollados de limitar a los que no, a los que están menos desarrollados por el pretexto ¿no? Del cambio climático y no se enfocan en desarrollar verdaderamente respuestas, ¿no? Alternativas a los combustibles contaminantes, ¿no? Entonces, verlo de manera objetiva y científica, ¿no? También es claro que el mercado no es suficiente, o sea, el mercado no es suficiente para regular o para tomar en cuenta la ecología. Las personas tenemos que participar, ¿no? El Estado tiene que participar, pero las personas que están en el Estado es algo que
que la doctrina social también hace mucho hincapié, eso lo van a ver también con el padre Andrés, por ejemplo, es la participación del laico, sobre todo en la vida política, económica y social, ¿no? Yo puedo estar ahí tratando de hacer ecología aquí en mi casa, pero también el laico está llamado a hacer ecología en el Estado, ¿no? Meterse ahí. Hay que tener, la empresa debe tener una responsabilidad en la cuestión del medio ambiente y la ecología, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, está muy normado los desechos industriales, que si yo tengo un proceso, no sé, voy a sacar al aire emisiones, debo tener filtros, que si voy a sacar emisiones de agua, debo tener tratamiento, pero no todo el mundo lo cumple, ¿no? Ya saben, ahí va el inspector y le doy su lana. Entonces, es lo que hay que evitar, ¿sabes? Hay que tener un compromiso, ¿no? De responsabilidad empresarial. Hay que tener en cuenta que los recursos naturales son limitados, ¿no? No son ilimitados y está muy relacionado con lo que les había dicho de la cuestión de lo transgeneracional, ¿no? Que no nos podemos acabar nosotros solitos, ¿no? ¿Y tienen alguna pregunta de esta cuestión del medio ambiente y la ecología? No. Yo ahí para su ensayo, en los documentos que les están proporcionados, que es como están ahorita, se menciona poquitito. Es algo que les comenté la vez pasada a Papa Francisco, ¿no? Entonces, y no hay nadie, antes de él, el magisterio ya se había tocado el tema, y de hecho él trata de hacerlo muy claro con la serie de citas y citas y citas que tiene en la Laudato Si, que deja claro que es un tema que está presente en la iglesia, pero ningún documento se había sido tan amplio y tan dedicado al tema de la ecología. Y lo había tocado de puntos tan diferentes, ¿no? Tan integral. Entonces de ahí tienen tela de dónde cortar para su ensayo, ¿no? De ese y de la Fratelli Tutti y de todos los documentos que les puse ahí en la plataforma. Pues es un tip, ¿no? Porque ahí, de veras que la dato sí toca el tema de manera exhaustiva, la cuestión del desarrollo económico y el compromiso ecológico, el compromiso con la casa común. Y además, pues el Papa le da el sentido correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora también la cuestión de la ecología resulta, no sé si ustedes vieron, desde hace muchos años hay una idea muy rara ahí. No sé si ustedes vieron la película de Matrix, ¿se acuerden? De la La he película de escuchado. Matrix. ¿Perdón? La he escuchado, pero no ¿No la has sí, más visto? o menos sé. La primera película, en la primera película hay un discurso, un diálogo entre un ser humano y como un programa de computadora, pero está muy curiosa. Ve la película, si la puedes ver, el planteamiento está muy interesante. Y este cuate le dice al ser humano, es que ustedes no son mamíferos, son un virus, porque el virus entra a su huésped y lo destruye. Y ustedes han sido el virus del planeta Tierra, ¿no? Y lo han destruido. Entonces, ese es un ecologismo equivocado, ¿no? El Papa Francisco, sin dejar al hombre como culmen de la creación, nos pone en el lugar en el que estamos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, pero estás haciendo las veces del jardinero en ese paraíso, ¿no? Eres el que debe cuidar de los animalitos y de las plantas y todo eso. Si eres dueño, hasta cierto punto, ¿no? Como plantea también, y va completamente de acuerdo con la tradición cristiana, ¿no? Si eres dueño, eso no tiene duda, pero eres un dueño que tiene la responsabilidad de cuidar y además de dejarlo mejor de como estaba, ¿no? Entonces ahí échenle un ojito a la, este, a la Laudato Si, y ya nos tengan alguna. Bueno, vamos a terminar con esto, ¿no? Que nos dice Benedicto XVI. Déjeme ver que me veo yo ahí mismo. Dice: el gran desafío
que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles, el principio de gratitud y de lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma, una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo. Y con esto queda resumidísimo, ¿no? Y les digo otra vez, y el Papa, pues obviamente no, ¿cómo les diré? No, pues estaba enterado de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y de la tradición cristiana. Entonces, lo que nos está planteando aquí, dice, sino que las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don son expresiones de fraternidad. Esto es de lo que se trata la economía civil. O sea, si has estudiado un poquitito lo que es la economía civil, te das cuenta que el Papa lo está tomando de por ahí, obviamente la doctrina social, y también la economía de comunión se trata de eso. Como les dije la vez pasada, Rafa Funes hace ahí en su plática, la revisa, menciona dice la economía de Francisco. Están llamando así porque él se ha adherido al principio de la economía de la comunión, ¿no? Entonces, que Francisco, obviamente, desde antes de ser papa ya coincidía plenamente con esas ideas, ¿no? Entonces, hablan esos son los principios los que nos invita la doctrina social a adherirnos, a actuar por el mundo de la economía, ¿no? A tener una ética social, como les dije la vez pasada, acuérdense del ejemplo del buen samaritano, qué cosa es actuar de manera con una ética personal y una ética social, que hay que actuar con transparencia, con honestidad, con responsabilidad, y nuestras relaciones mercantiles, las relaciones en lo económico social deben estar basadas en la gratuidad y en el don, como expresiones de fraternidad, que es el ejemplo también que les decía de la competencia. No puede estar ahí para matar a nadie, ¿no? En la competencia mercantil. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, aclaración. No, por mi parte todo muy claro. ¿Tú, padre? Yo ¿Vamos a estaba pensando en la anterior de la, ¿cómo se llama? Repartición o justicia distributiva y la social. Uh-huh. No sé si sea lo mismo o algo así en cuanto a la distribución y lo social. Me quedó esa duda, similitud o diferencia de la distributiva y la social. Ese es sí, déjenme, vamos a ponerle aquí, es la justicia. Está hablando de tipos de justicia, ¿no? Ujú. Una justicia es la justicia restitutiva, que es la que habla de lo que se tiene que restituir cuando hay un acto de injusto, ¿no? Y luego está hablando de la justicia conmutativa Ajá, y de la justicia distributiva. distributiva y Entonces, luego la social. así, no por ejemplo, la justicia distributiva regula la relación de la comunidad con cada uno de sus miembros. O sea, es lo que se debe, que se identifica con lo social, ¿no? Es la justicia distributiva regula lo que a cada miembro de la comunidad le corresponde, ¿no? Y la justicia distributiva se refiere a la correcta asignación de bienes esa es la distributiva. Déjeme ver, porque la conmutativa es la que regula las transacciones de igualdad. O sea, cuando estamos tratando de iguales,
Cuando yo, por ejemplo, hago una transacción comercial, cuando le vendo mi carro a alguien de manera personal, entonces lo que se refiere es hacer justicia en esa transacción. No sé si me explique. O sea, la justicia conmutativa se refiere a la justicia entre iguales. Cuando estamos haciendo un trato comercial o con mis vecinos, no vamos a ponernos de acuerdo y vamos todos a pintar la calle. Pues vamos a ver cómo le hacemos. Fíjate que yo no tengo lana, pero yo soy el que puedo pintar, por ejemplo, ¿no? Es entre iguales. Y la justicia distributiva es la que se refiere a lo que le toca a cada quien en la sociedad, lo que se distribuye. Y la restitutiva es cuando yo he incurrido en alguna injusticia, digamos, y tengo que restituir. No sé si sea, pues claro. ¿Pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Sí. Bueno, el padre Acacio preguntaba sobre la justicia social, ¿no, padre? Sí, O sea, era esa parte restitutiva, contributiva y lo social, o sea, la semejanza, la similitud y también la diferencia, ¿no? sí, o sea, yo creo, bueno, es mi opinión que la justicia social es la práctica de los principios morales en la parte que le corresponde a cada uno. Si yo soy una persona, si yo soy un empresario, si yo soy un político, tengo diferentes momentos de actuación en la vida social y en la manera en que yo aplico esa justicia hacia el bien común, pues eso sería justicia social. Entonces, no hay así como una definición de justicia social. Pues el Papa en Francisco en la Fratelli Tutti dice que es la mayor fuente de riqueza en este sentido porque busca el bien Ahí en común la anterior, desde la caridad, ¿no? ahí, en la anterior, en esta, ¿Ahí? una justicia anterior. Ahí está, una distribución con base a la justicia conmutativa y también en la justicia social, en la Sí, división de la riqueza. lo que les Ah, decía, está en el compendio. Ujú. sí, así es. Pero son definiciones clásicas que da Aristóteles, ¿no? O sea, la conmutativa es la que se da entre iguales. Y yo diría ahí, porque ahí lo estoy investigando, porque también tenía la duda, la social se relaciona mucho con la distributiva, ¿no? Que es la distribución en la sociedad. Y que, por ejemplo, en la La distribución distribución equitativa. Ujú. ajá, pero que se da entre, digamos, por ejemplo, lo que hace el Estado, es una distribución social o distributiva, ¿no? O sea, Es el socialismo, ¿no? Capitalismo y socialismo, parte de no, cuestión del socialismo. no es por ahí, o sea, es la justa distribución de la riqueza, de los beneficios, ¿sí me explico? O sea, o en la empresa, por ejemplo, ahí vamos a dar las utilidades, pues debe ser justa. Esa es una justicia distributiva. Y en lo social es similar, es una distribución de la justicia en lo social. No tiene nada que ver con el socialismo, sino cómo se distribuye en la sociedad la riqueza. ¿Sí? No sé, ¿no quieres agregar algo, padre? Jesús. Yo estaba explicando que la justicia social es como hablar de la justicia en la parte de todos, del bien común. A eso se refiere justicia social. Así es. Nada más, ya cerrando ese tema, digamos, a mí sí me gustaría, digamos, esta clase se me hace muy rica porque toca los principios de la doctrina social de la Iglesia en el actuar de la vida económica del hombre. Y yo creo que estos principios, pues a veces los dejamos de lado porque pues nos volvemos muy teóricos. Sí, para los empresarios, yo no soy empresario. Sí, para los políticos, yo no soy político. Sí, para quien tiene una economía o una riqueza, cómo poderla trabajar.
O sea, yo creo que estos principios son para todos. Entonces, yo manejo dinero, aunque maneje 1,000 pesos a la semana, o sea, manejo dinero. Y si yo no soy capaz de saberlo distribuir en la justicia social, pues no estoy aprendiendo nada de economía. Yo desde que supe de los focolares sobre este principio de la economía de comunión, pues trato de aplicarlo, ¿no? O sea, no soy empresario, pero a mí lo que me dan, pues yo distribuyo el 30% para una cosa, el 30% para los pobres, el 30% para mi beneficio personal y digamos, pues uno ahí va aplicando estos principios en lo que uno puede realizar con el dinero, porque dice Jesús, el dinero tan lleno de injusticias, pues hagan amigos con él, ¿no? Entonces, hay una situación bien delicada. Voy a poner un ejemplo, a ver si no me quemo aquí, pero pues ya ni modo, porque, o sea, me chocaron, ¿no? En la semana. Entonces, era una señora embarazada de 8 meses. Se distrajo, no frenó y me dio en el centro, me tumbó 2 puertas de mi carro. Y llegó la aseguradora y me dijo que yo tenía la culpa porque ella tenía preferencia, midieron las calles, etcétera. Mm. Yo no quise alegar nada, o sea, acepté todo. Después, me lo llevan a la agencia y ya lo analiza el taller y me dice el ajustador, oye, pues pues tu carro quedó mal, si quieres, te lo pagamos totalmente, pero nos tienes que dar 2,000 pesos. Dijo, bueno, pues primero quiero saber cuánto me van a dar, ¿no? Porque yo no, o sea, me agarraron así de principio, y dije, bueno, pues ahora sí que, vamos viendo, ¿no? O sea, sí, o sea, acepto, pero quiero ver primero cuánto me van a dar. Entonces dijo, pues lo vamos a evaluar y ya si no se hace eso, pues ya nada más nos das 500 pesos. Ah, pues órale, pues, y ya. Entonces, digamos, o sea, esto pues atenta, ¿no? A veces con la moral y toda esa parte, pero ¿cómo te mueves tú? O sea, o cómo salvas tu situación personal. Total, que ya en la semana me dijeron, ¿sabes qué? Ya está pérdida total tu auto, ya puedes ir a cobrar. Y nos regresas el auto porque no lo dejé en el taller. Me dijeron, no lo puede dejar, lléveselo. Porque caminaba y todo. Entonces ya fui con la aseguradora y me dijeron, no, pues le vamos a dar 69,000 pesos por pérdida total. Pues no me conviene, o sea, mi carro vale 100,000 pesos, por decirlo así. Es un Nissan 2013. Y le digo, no, pues no estoy de acuerdo. Dice, entonces vaya a otro departamento para ver cuánto se le evalúan como pago de daños. Y ya me dijeron, bueno, pues vamos a dar el 50%. Pues acepto eso, ¿no? Entonces, digamos, o sea, si no hubiesen hecho eso, pues simplemente, pues digamos, ¿cómo salva uno la situación en la parte económica donde tú eres afectado en todos los aspectos que según la ley norma que si la calle está un poquito más ancha, la otra parte tiene la preferencia? Cuando es un acto humano, un accidente, ¿no? Y decir, sí, yo tuve la culpa porque me distraje, pues eso cambiaría las cosas. Entonces, eh, digamos, yo creo que todo es economía cuando se relacionan este tipo de actos en el hombre y uno tiene que estar discerniendo el bien y el mal y pues yo creo que nuestros principios es, como dice Jesús, ¿no? O sea, si no llevas a cabo estos principios, pues tu casa se va a derrumbar con cualquier vientecito.
En cambio, el que permanece con mis principios, pues va a venir un viento, va a venir un huracán y no se va a caer. Entonces yo creo que no tenemos que perder estos principios para ir salvando, pues, nuestras situaciones económicas, pues favoreciendo también el bien común y el bien de las personas. Entonces, te digo, son casos así que uno se enfrenta y de repente, pues tomas decisiones, y pues así es la vida, o sea, uno tiene que estar tomando las situaciones, pero, o sea, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil salir avante a veces en medio de unas situaciones que van en contra de los principios, de la moral, de la justicia social, etcétera. Es mi comentario. Sí, digo, es como lo que comentas es algo pues que vivimos todos los días, ¿no? Para las personas que se dedican o que tienen una empresa o que están, eh, que trabajan, por ejemplo, la Secretaría de Economía o el presidente del país, pues debe estar o debería estar también reflexionando eso todos los días, ¿no? Mis, ¿Por qué? Porque también es un hecho, ¿no? Que nos dice la doctrina que todo acto de consumo es un acto con implicación moral. O sea, yo puedo pensar, yo puedo comprar con mi dinero lo que yo quiera, yo me lo gané, pero tiene una implicación moral. O sea, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la calle? ¿Qué voy a pagar? ¿Voy a pagar por tal cosa? Tiene una implicación moral, ¿no? No sé. Por ejemplo, a mí algo que de manera personal me, no sé cómo decirlo, no entiendo las personas que, yo voy a Costco, por ejemplo, voy a comprar gasolina y lleno mi carro de cosas pues que necesitan mi familia, ¿no? Y veo personas que salen con el carro lleno, así lleno de alimento para mascota, ¿no? No sé, o sea, yo no me puedo meter en su mente, no sé cuál sea su situación. Si vayan ahí, compren eso para las mascotas, si vayan a otro lado y regalen cosas a los pobres. No sé, o sea, pero si nada más gastan eso, si prefieren mantener quién sé cuántos perros gigantes y no aportan nada, no sé, a la, ¿cómo se llama esto? A la dispensa de la iglesia o van y lo dan a un orfanato, no sé, ¿no? Prefieren dárselo a animales. Es algo que a mí me puede mucho. Todo lo que hacemos, todo gasto, tiene una implicación moral, ¿no? Y a lo mejor ellos ven, oye, ya va este cuate a chocolates. No, como ya chocolates, pues son para mí, para mis hijos, pero digamos, pero todo tiene una implicación moral, ¿no? Es una cuestión, como dices, que estamos imbuidos en ella y que es motivo de reflexión, ¿no? Es lo que yo diría. No sé si alguien quiera comentar algo más. A veces a mí me tiene en la cabeza de fiestas patronales, ¿verdad? Que tiene que haber castillo, que baile y esto y el otro. Se gastan un dineral y algunos comentarios algo es, bueno, si fueron, vamos a poner 100, 200,000 pesos. Bueno, si esto que recolectan lo usaran en calles que están deshechas o vino el aguacero, está la corriente de agua o no sé, ¿no? O sea, en esta cuestión moral, ¿no? También de toda vida de la iglesia, ¿no? Porque en una fiesta, pues a veces es un dineral, Sí, ¿sí? todo tiene Ahora, no implicación. hay fiestas si no hay cohetes, si no hay toros, y una que otra comunidad, si no hay muertito, tampoco sirvió la fiesta. Sí, Pero de todo esto que es de la comunidad es algo así, ¿verdad? El ambiente ahí cómo está, no sé. Claro, la gente no va a dar si es que no hay fiesta y no hay eso, ¿no? Pero en esa parte pues sí, moral ujú. sí, o sea, es parte de la reflexión que tenemos que hacer acerca y de transmitir a las personas, ¿no? O sea, es que esto que está haciendo tiene una implicación moral y puede haberse utilizado de otra manera. Es bien difícil, ¿no? Pero es parte de lo que hay que hacer, ¿no?
es algo que es bien interesante de este tema de la economía. Si ustedes observan a ver, les voy a poner una pantalla otra vez, no es o sea, no les va a presumir, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que a mí se pone a ver, a investigar un poquito y dices, bueno, pues, por ejemplo, este libro de economía, la economía civil, lo escribe un señor que se llama Luigino Bruni y Stefano Samagni. Son italianos y los dos son laicos. Se me hace muy, muy interesante, ¿no? Que en la cuestión de las aplicaciones de la doctrina social, los laicos están metidísimos. Es algo de lo que estamos llamados, ¿no? A desarrollar. O sea, la doctrina nos da guía, nos ilumina con esos principios, la solidaridad, la subsidiariedad, la dignidad de la persona humana, la participación, los que ya hemos estudiado, pero los tenemos que poner en práctica, ¿no? La economía de comunión, pues es de Sara Lubick, ¿no? Se la imaginó ella, que es pues, también laica. Y por acá tenemos siempre el apoyo por ejemplo, este capitalismo social es el legado empresarial del norte, de los empresarios de Monterrey, lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, lo que estamos llamados es precisamente a transmitir de la manera que podamos, ¿no? Que hay una implicación social. ¿Sí me explico? Es parte de lo que les... ¿Sabes qué? Sí hay gente que está desarrollando ideas, que está practicando lo que estamos viendo aquí, pues es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y como digo, este es el libro que les decía es el padre Martin Slag, es contra la idolatría del dinero. Aquí podrían tener muy buena idea de lo que piensa Francisco de la cuestión económica y cómo poner la dieta al caníbal. Ahí trata más acerca de los escritos de Santiago Benito XVI, pero hay una parte especial de cómo lee Francisco la pobreza. Entonces, no sé si tengan alguno. Yo creo que esto es lo interesante de la maestría del estudio, que nos deja inquietos, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero pues ya estamos en tiempo. No sé si tengan alguna otra aportación, comentario. Yo creo que esto enriquece muchísimo la clase, ¿no? La reflexión personal. Entonces yo los invitaría a que lean el material de la siguiente sesión. Vamos a ver dos temas que son más pequeñitos, si no, no vamos a acabar, que es el mundo del trabajo y la cuestión bíblica, ¿no? Y ahí pues tenemos a los dos sacerdotes que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo en la cuestión que vean el cuestionario, si nos pueden traer también sus propuestas de citas para enriquecer la clase, ¿no? No sé, la cuestión de la ecología, cada vez que rezan la liturgia de las horas, hay unas bien bonitas acerca de la cuestión de la creación, ¿no? O cuando reflexionamos acerca del salario, cuando Jesús habla del salario, o Pablo habla oye, pues yo trabajo con mis manitas y el que trabaja, el que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Entonces, yo espero que, primeramente Dios, que la semana que viene nos veamos y haya una participación amplia pues, de todos los alumnos, ¿no? ¿Algo más? Pues no sé si quiera cerrarla. Bueno, y yo les había planteado la cuestión esta, si querían escoger un patrón para la materia. Ya nos había dicho nuestro amigo que no entró hoy, que él proponía a San José María Escribano, si estén de acuerdo, que él habla muchísimo del tema del trabajo, y el padre Martin Slack está metido ahí en la Universidad de la Santa Cruz, ahí con el OPD. Si quieren lo dejamos a él o alguna opinión. A mí Yo me estaba gustaría más pensando, bien San Francisco de Asís por todo lo que han hecho los franciscanos, ¿no? Este padre Acacio. yo estaba pensando en la repartición que decía del salario de 3 partes. Creo que San Isidro Lavador, en lo poco que recibía, lo repartía uno para su familia, otro para los pobres y otro para el templo o la iglesia. O sea, en la distribución de su salario, lo poquito que ganaba, ¿no? Esa San Isidro Labrador. Pues va a ser un tema de no acabar. Si quieren, los dejamos a los tres, ¿no?
Yo también San Francisco es un santazo. Ujú. Vamos a ponernos en sus manos y que la materia salga como Dios quiere. Y yo les propondría que también escogieran un santo para su generación, ¿no? Ahí plantéenselo entre ustedes. Aquí el metiche, ¿no? Pero bueno, entonces los vamos a dejar a ellos, ¿no? A los tres. Digo, no se van a estorbar y no se van a enojar, ¿no? Y si quieres terminar con una oración, Padre Jesús, porfa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos terminando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Invocamos que nos conceda un corazón semejante al suyo, manso y humilde, para que sepamos pues distribuir nuestra riqueza, que son los valores que Dios nos ha dado, nuestro ministerio, nuestra vocación, y no solamente la parte económica, pues que el Señor nos conceda saber ser pobres y sobre todo propagar esta doctrina que tanta falta hace en nuestra sociedad. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Santa por María, nosotros. Dios, Madre va de con Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. el Señor esté con ustedes Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Viva Amén. Cristo Rey, viva. Viva. Muchas Viva gracias, Cristo. Padre. Viva Cristo Rey. Gracias, padres. Hasta luego. Amén.